El sol de primavera se filtraba por los vitrales de la majestuosa hacienda colonial, bañando el pasillo contiguo al salón nupcial con una luz dorada y engañosamente cálida. Alejandro, con el corazón desbocado en el pecho, buscaba a su padrino, la emoción de la inminente marcha nupcial vibrando en cada fibra de su ser. Era su día, su momento, el culmen de un amor que creía eterno. De repente, una ráfaga de voces, las de Valeria y su dama de honor, se filtró por una puerta entreabierta. Un susurro agudo y una risa cruel perforaron el aire festivo. No puedo creer que lo logramos. Alejandro es un tonto, tan ciego de amor, resonó la voz de Valeria. Cada palabra se clavó en él como un dardo helado. El mundo pareció detenerse, el zumbido distante de los invitados, la suave música clásica, el aroma de las flores blancas, todo se desvaneció, reemplazado por un eco devastador en su mente. Valeria, su prometida, la mujer de sus sueños, lo había llamado tonto. El aliento se le escapó de los pulmones, se apoyó contra la pared fría, sintiendo cómo el lujoso brocado de su traje de novio se arrugaba bajo la presión de su mano temblorosa. La siguiente frase de ella lo destrozó por completo. Con esto, la empresa de mi padre se salva y yo no tendré que renunciar a mi vida de lujos. Amor. Eso es para los cuentos de hadas. Él es solo el medio para un fin. Un velo oscuro cayó sobre su visión, opacando el brillo del día. Náuseas. Una furia gélida. ¿Un medio para un fin? ¿Todo este tiempo, todo este amor, no había sido más que una farsa calculada? Recordó entonces la mirada sincera que Valeria siempre le dedicaba, la ternura de sus caricias, las promesas de un futuro juntos, y cada recuerdo se retorció en una cruel burla. Alejandro, a sus 34 años, era la viva imagen del éxito y la estabilidad. Un arquitecto reconocido, su visión y su meticulosidad se reflejaban tanto en sus diseños de vanguardia como en su vida personal. Su cabello castaño oscuro, siempre impecablemente peinado, su porte elegante, todo hablaba de una vida ordenada, de ambición y disciplina, pero también de un corazón inmensamente generoso. Antes de aquel instante congelado en el tiempo, Alejandro era la personificación de la felicidad. Un romántico empedernido, idealista hasta la médula, había encontrado en Valeria a la mujer de su vida. Creía en el amor incondicional, en las risas compartidas, en los hijos que tendrían y en la casa que construirían con sus propias manos. Su rutina era un equilibrio perfecto: mañanas en el estudio, tardes dedicadas a los detalles de la boda, noches tranquilas con Valeria, planificando su luna de miel, sus futuros viajes, el color de la cuna del primer bebé. Su red de apoyo era sólida, amigos de toda la vida y una familia que lo adoraba, todos celebrando con él la llegada de esta nueva etapa. La boda era el anhelo de su corazón, la culminación de un sueño, la majestuosa hacienda colonial, transformada en un escenario de ensueño, con cientos de invitados, la flor innata de la sociedad, champán, música clásica, el suave aroma de las flores blancas bajo un cielo azul inmaculado. Era la perfección, el epítome de una vida plena, un futuro prometedor. Pero había habido señales, pequeños destellos de sombra en la luz brillante de su amor. Recordó la preocupación constante de Valeria por la apariencia, por el estatus. Una vez, en una cena familiar, su tía abuela Clara había comentado con una sonrisa forzada: «Valeria es muy pragmática, ¿verdad, Alejandro?». Él lo había desestimado, creyendo que Clara simplemente no entendía la ambición moderna. También había notado un cambio sutil en su propia salud, dolores de cabeza persistentes que atribuía al estrés del trabajo y la boda, noches de insomnio, donde una vaga inquietud lo mantenía despierto, una sensación de que algo no encajaba del todo, pero que siempre lograba disipar con la imagen radiante de Valeria. «Son los nervios del novio», se decía a sí mismo, minimizando cualquier atisbo de duda. Los problemas financieros del padre de Valeria eran un tema recurrente, aunque ella siempre los presentaba como desafíos empresariales pasajeros. Alejandro, con su generosidad innata, se había ofrecido a ayudar, a invertir, a buscar soluciones. Ella, con una sonrisa dulce, siempre declinaba, diciendo que lo manejarían. Pero la sombra de la preocupación en sus ojos, que él interpretaba como amor por su familia, ahora se revelaba como algo más oscuro. Hubo una ocasión en que un viejo amigo, Marcos, había intentado advertirle sutilmente: «Alejandro, ¿estás seguro? Valeria, bueno, es una mujer de mundo».
Él había reaccionado con irritación, defendiendo a su prometida, sintiendo que Marcos envidiaba su felicidad. Ahora, la voz de Marcos resonaba con una claridad aterradora. Siempre había justificado las pequeñas frialdades de Valeria, su aparente desinterés por sus pasiones más sencillas, su obsesión por el lujo. Es su forma de ser, está estresada, es ambiciosa, como yo, se había convencido. Su amor era tan vasto, tan ciego, que cualquier imperfección se disolvía en la certeza de un futuro compartido. Minutos antes, había estado en el altar, el corazón latiendo con una mezcla de anticipación y pura alegría. Recordaba el sol en su rostro, el canto de los pájaros, la promesa de una vida entera con su amada. No sabía que, con cada paso hacia el altar, se acercaba a un abismo. No sabía que estaba a punto de escuchar las palabras que harían añicos su mundo idílico, revelando la cruel verdad que se ocultaba tras la sonrisa de su prometida. Con una calma que helaba la sangre, Alejandro se dirigió al altar. Su mirada, fija en Valeria, era un abismo de dolor contenido. Cada paso resonaba como un tambor de guerra en su pecho. La música nupcial, antes un himno de amor, ahora sonaba a requiem. Valeria, radiante y ajena a la tormenta que se desataba en su prometido, le sonrió. Una sonrisa falsa, que a él le pareció la máscara de la traición. Los invitados, ajenos, aplaudían. La ceremonia avanzó. Las palabras del sacerdote, antes sagradas, se volvieron un eco vacío. Alejandro asentía, respondía, pero su mente era un torbellino. Sentía sus manos sudorosas, su respiración superficial. El nudo en la garganta era insoportable. Cuando el sacerdote llegó al punto crucial, si alguien tiene alguna objeción, Alejandro sintió una descarga eléctrica. Era el momento. Tomó aire. Su voz, sorprendentemente firme, rompió el silencio. «Yo tengo algo que decir». Valeria lo miró, confundida, con una sonrisa forzada. «Antes de unirnos en matrimonio», continuó Alejandro, «quiero agradecer a Valeria por un amor tan particular. Un amor que me ha enseñado el verdadero significado del sacrificio». Los murmullos empezaron, los ojos de Valeria se estrecharon, él la miró directamente. «Escuché, Valeria, escuché cada palabra. Alejandro es un tonto, tan ciego de amor. Con esto, la empresa de mi padre se salva. Él es solo el medio para un fin». El salón enmudeció. Un silencio gélido se apoderó del aire. La cara de Valeria palideció, sus labios temblaban, sus ojos, antes llenos de una falsa ternura, ahora reflejaban pánico. «Así que sí», dijo Alejandro, su voz ahora cargada de una tristeza profunda, «agradezco este amor que me abrió los ojos, y por eso, Valeria, no puedo casarme contigo». Un suspiro colectivo recorrió la multitud. Valeria se quedó inmóvil, como una estatua de sal. Las damas de honor, los invitados, todos miraban atónitos. Alejandro, con el corazón hecho pedazos, se dio la vuelta. Ignoró los gritos ahogados, los susurros de incredulidad. Caminó por el pasillo, su paso firme, pero su alma destrozada. El sol primaveral seguía brillando, pero para él, el mundo se había oscurecido. Afuera, en la calle, el aire fresco golpeó su rostro. Se sentía vacío, como si un huracán lo hubiera arrasado por dentro. Los días que siguieron, fueron una neblina. Alejandro se encerró en su departamento, un santuario que ahora parecía una prisión. La noticia de la boda fallida se extendió como un incendio forestal. Los medios sensacionalistas hablaban de «el novio plantado», «el escándalo del año». Su nombre, antes sinónimo de éxito, ahora se asociaba con la humillación. El teléfono no paraba de sonar, pero él no contestaba. La comida se acumulaba en su refrigerador, intocada. Las noches eran largas, llenas de insomnio y de la cruel repetición de las palabras de Valeria. ¿Tonto? ¿Un medio para un fin? Se sentía expuesto, vulnerable. La vergüenza lo carcomía. ¿Cómo había sido tan ciego, tan ingenuo? Su confianza en la gente, en el amor, se había desmoronado. Sus amigos intentaron acercarse, pero él los rechazó. No quería la piedad en sus miradas, no quería responder preguntas, solo quería desaparecer. Miraba sus diseños arquitectónicos, antes fuente de orgullo, ahora le parecían triviales. ¿De qué servía construir edificios si su propia vida era un montón de escombros?
Un día, mientras hojeaba viejas fotos, encontró una de Valeria riendo, su mano en la suya. Sintió una punzada, pero esta vez, la rabia superó al dolor. No podía seguir así. No podía permitirse ser una víctima. Era una tarde gris cuando Marcos, su amigo de la infancia, irrumpió en su apartamento. «¡Alejandro! ¿Qué diablos estás haciendo contigo mismo?». Su voz era una mezcla de furia y preocupación. «Estoy sobreviviendo», respondió Alejandro, su voz ronca. Marcos se sentó frente a él. «Sobrevivir no es vivir, amigo. Lo que hiciste fue increíblemente valiente. Pero no puedes dejar que la amargura te consuma. Ella no lo vale». Esas palabras, «ella no lo vale», resonaron en él. Tenía razón. Valeria no merecía ni un minuto más de su dolor. Esa noche, Alejandro durmió por primera vez en semanas. Al despertar, el sol entraba por su ventana. Se levantó, se duchó, se miró al espejo. Su reflejo era el de un hombre cansado, pero con una chispa nueva en sus ojos. Comenzó pequeño. Limpió su apartamento, tiró las cosas de Valeria. Luego, volvió a su estudio. La pantalla de su computadora lo esperaba, en blanco. Respiró hondo. Empezó a dibujar, no para clientes, sino para él mismo, bocetos de un nuevo futuro, de edificios que reflejaran resiliencia. Poco a poco, el proceso creativo lo absorbió. Encontró consuelo en las líneas, en las formas, en la posibilidad de construir algo hermoso de nuevo. Era un camino lento, lleno de altibajos. Había días en que la tristeza regresaba con fuerza. Pero ahora, tenía una nueva perspectiva. Sabía que no estaba solo. Marcos lo visitaba. Su tía Clara le enviaba comida casera. Pequeñas victorias se acumulaban. Un nuevo diseño que lo entusiasmó. Una conversación con un colega que lo hizo reír. La fragilidad aún estaba ahí, pero la confianza, aunque tenue, empezaba a asomarse. Podría reconstruirse. La fragilidad aún estaba ahí, pero la confianza, aunque tenue, empezaba a asomarse. Podría reconstruirse. Alejandro reorganizó su vida con la misma meticulosidad que aplicaba a sus diseños. Su despertador sonaba ahora al amanecer. Ya no era para evitar el insomnio, sino para ganar horas. Comenzó una rutina de ejercicio. Corría por el parque cercano, sintiendo el aire fresco en la cara, empujando su cuerpo hasta el límite. El agotamiento físico era un bálsamo para la mente. Se inscribió en un curso de diseño urbano sostenible, algo que siempre le había interesado pero para lo que nunca tuvo tiempo. Quería aprender, crecer, ver el mundo desde una nueva perspectiva. Las mañanas eran para aprender, las tardes, para el estudio. Se sumergió en proyectos que antes consideraba menores, encontrando en ellos un nuevo desafío y una renovada pasión. Marcos no lo dejaba solo. Lo arrastraba a partidos de fútbol, a cenas con amigos en común. Al principio Alejandro se sentía incómodo. Las miradas de compasión le pesaban. «¿No te compadecen, Alejandro?», le dijo Marcos una noche mientras cenaban. «Te admiran. Lo que hiciste pocos tendrían el valor». Esas palabras fueron un soplo de aire fresco. ¿Admiración? No lo había considerado. Empezó a mirar a la gente a los ojos, a aceptar las invitaciones. Un día, mientras trabajaba en un complejo diseño de un parque comunitario, se encontró con un bloqueo. Las ideas no fluían. Se sintió frustrado, al borde de la desesperación. «¿Y si no soy tan bueno como creía?», susurró. La duda, ese viejo fantasma, regresaba. Tomó un respiro profundo. «No, esto no me va a vencer», se dijo. Caminó por el parque, observando a los niños jugar, a los ancianos conversar. La vida seguía, vibrante y caótica. Una idea, simple y brillante, floreció en su mente. Regresó al estudio con una energía renovada. La solución a su diseño estaba en la naturaleza, en la interacción humana. Dibujó durante horas, sintiendo la vieja magia regresar. Esa noche, su diseño fue elogiado por el cliente, un pequeño ayuntamiento local. No era un rascacielos, pero era, por creación, hecha con el corazón. Una pequeña victoria, pero significativa. Tía Clara, con su sabiduría silenciosa, le envió un paquete con semillas de girasol. «Para que siembres algo hermoso, mi niño, algo que siempre mire al sol». Alejandro plantó las semillas en su balcón. Cada día observaba el pequeño brote, cuidándolo con esmero. Era un recordatorio de que, incluso de la tierra más árida, podía surgir vida.
las conversaciones con su tía Clara se hicieron más profundas. Ella no hablaba de Valeria sino de la resiliencia, de la importancia de perdonar sobre todo a uno mismo. El dolor es un maestro, Alejandro. Pero no tiene por qué ser tu carcelero, le dijo una tarde por teléfono. Él asintió, las palabras calando hondo. Empezó a salir más. No buscaba el amor, sino conexiones humanas genuinas. Se reencontró con viejos colegas, con excompañeros de universidad. Descubrió que la vida social no era solo para parejas. Un día, recibió una llamada inesperada. Era el director de un prestigioso estudio de arquitectura, impresionado por su trabajo en el parque comunitario. Querían que presentara un proyecto para un nuevo centro cultural. El corazón le dio un vuelco. Era una oportunidad enorme, el tipo de proyecto que antes solo soñaba. ¿Estaba preparado? La inseguridad asomó su cabeza, pero esta vez, Alejandro la miró de frente. Sí, lo estoy, se respondió a sí mismo. Se preparó meticulosamente. Pasó noches en vela, pero esta vez, la energía era diferente. No era estrés, sino pasión. La presentación fue un éxito rotundo. Su visión, su atención al detalle, su creatividad, todo brilló. El proyecto era suyo. Al salir de la reunión, sintió una ligereza que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Era una sensación de logro, de reconocimiento, pero sobre todo, de autoafirmación. Ya no era el novio plantado. Era Alejandro, el arquitecto, el hombre que se había levantado de las cenizas. La transición emocional era palpable. La fragilidad se había transformado en una fortaleza tranquila. La confianza ya no era tenue, sino firme. Había reconstruido su mundo, pieza a pieza. Se dio cuenta de que la verdadera seguridad no venía de una relación, ni de la aprobación externa, sino de su propia capacidad para enfrentar la adversidad. Una noche mientras regaba sus girasoles ahora altos y majestuosos pensó en Valeria. No había dolor ni rabia, solo una extraña sensación de gratitud. Ella sin saberlo le había regalado la oportunidad de descubrir una versión más fuerte, más auténtica de sí mismo. Y eso, al final, era un regalo inestimable. Alejandro, a sus 35 años, no era el mismo hombre idealista de antes. Era más sabio, más resiliente, con una mirada que seguía siendo sincera pero ahora, profundamente serena. Se sentía completo. No porque hubiera llenado un vacío, sino porque había descubierto que nunca estuvo vacío. Solo había necesitado una sacudida para darse cuenta de la fortaleza que siempre llevó dentro. Su camino hacia la verdadera felicidad ya no era un misterio. Estaba construyéndolo, paso a paso, con sus propias manos. 2 años más tarde, Alejandro, con 37 años, se encontraba en su estudio, un espacio luminoso y moderno en el corazón de la ciudad. Las paredes de cristal ofrecían vistas a un vibrante parque urbano que él mismo había diseñado, un proyecto que le valió reconocimiento nacional. Su cabello castaño oscuro seguía impecable, pero su sonrisa era más auténtica, sus ojos reflejaban una paz que antes no conocía. Su firma, Alejandro Torres Arquitectura Sostenible, era un referente en el diseño de espacios comunitarios y edificios con conciencia ambiental. Ya no construía mansiones para la élite, sino escuelas, centros de salud y parques que transformaban vidas. Una mañana, mientras revisaba planos para un nuevo hospital infantil, una melodía familiar comenzó a sonar en la radio de su oficina. Era la misma pieza clásica que se suponía iba a acompañar su marcha nupcial. Por un instante el pasado lo invadió, como una sombra fugaz. Pero no hubo dolor, ni amargura, solo una ligera sonrisa. Recordó la hacienda, el traje, la farsa. Y luego, miró por la ventana, hacia el parque donde los niños reían. Pensó, qué diferente es mi mundo ahora. Su vida era un torbellino de actividad, pero era un caos que amaba. Las reuniones con la comunidad, las colaboraciones con ingenieros y artistas, las noches en vela diseñando soluciones innovadoras. Había encontrado en su profesión una nueva vocación, un propósito más allá del mero éxito económico. Su equipo lo admiraba, sus clientes confiaban ciegamente en su visión, y él, por primera vez, se sentía verdaderamente valorado, no por quién se casaría, sino por quién era.
La estabilidad financiera había llegado como una consecuencia natural de su dedicación y talento. Ya no era un fin en sí misma, sino una herramienta para seguir creando, para apoyar proyectos que realmente importaban. Su apartamento, antes un santuario de reclusión, ahora era un hogar lleno de vida, con libros, plantas y el arte que coleccionaba en sus viajes. Había aprendido a disfrutar de su propia compañía, de la libertad de tomar sus propias decisiones, de forjar su camino sin la necesidad de la aprobación externa. Un día, Valeria apareció en las noticias. Su padre había perdido todo, la empresa había quebrado, y ella trabajaba en un puesto administrativo menor, lejos de los lujos que tanto anhelaba. Alejandro sintió una punzada, pero no de satisfacción, sino de compasión. Se dio cuenta de que la vida, a veces, se encarga de ajustar las cuentas. Pero esa ya no era su batalla. Él había ganado la suya de una forma mucho más profunda. Sus conexiones humanas se habían fortalecido. Marcos, su amigo, era ahora socio en la firma. Las cenas con tía Clara eran una constante, llenas de risas y sabiduría. Había conocido a otras personas, almas afines que compartían sus valores. No había buscado el amor romántico activamente, pero se había abierto a la posibilidad. Su corazón, aunque cauteloso, estaba sano y listo para amar de nuevo, si llegaba el momento adecuado. Pero sobre todo, estaba lleno de amor propio. La salud emocional era su mayor tesoro, los dolores de cabeza habían desaparecido, el insomnio era un recuerdo lejano. Se levantaba cada día con energía, con ganas de enfrentar el mundo. La libertad que sentía no era la de la soledad, sino la de la autonomía, la de ser dueño de su propio destino. Había transformado la herida en una cicatriz que le recordaba su fuerza, no su debilidad. Una tarde, mientras cerraba la oficina, vio su reflejo en el cristal. Un hombre maduro, con una mirada clara y una sonrisa genuina. Había perdido un sueño, sí, pero había ganado algo infinitamente más valioso, a sí mismo. ¿Quién iba a decirle que el día de su supuesta boda, el día que su mundo se hizo pedazos, sería en realidad el día en que su verdadera vida comenzaría? La vida de Alejandro era la prueba viviente de que, incluso cuando el suelo se abre bajo tus pies y todo parece perdido, es posible reconstruir. No solo reconstruir lo que se perdió, sino construir algo completamente nuevo, más fuerte, más auténtico. Se necesita coraje para enfrentar la verdad, paciencia para sanar las heridas, y una determinación inquebrantable para volver a ponerse de pie. Es un viaje, no un destino. Un viaje que te lleva a descubrir que la verdadera fortaleza reside en tu interior, esperando el momento de brillar. Comente de qué país está viendo este video. Y si quiere escuchar más historias de coraje y renacimiento, inscríbase en el canal.